Ha sido un año complejo, Karina. La realidad es que la evolución del dólar, las alzas y bajas han complicado mucho la actividad. Siempre se dice que independientemente de la cotización, el sector lo que necesita es un dólar estable. O sea, el sector inmobiliario necesita un dólar estable, reglas claras económicas, reglas claras jurídicas, y ahí el sector funciona. Este año habíamos arrancado relativamente con esperanza de que los créditos sigan funcionando, de que se reactive la actividad. Y la realidad es que con la disparada del dólar tuvimos un momento de parate casi a cero, un momento donde la actividad estaba totalmente retraída. Cuando el dólar bajó un poquito y se estabilizó, volvió a haber buena actividad. En un momento parecía que se iban a relanzar los créditos, pero ahora nuevamente con esto que el dólar está subiendo y bajando, que está fluctuando en forma permanente, el sector no está en un buen momento. Justamente por esto que te digo, que tiene que haber reglas claras y estabilidad monetaria. Si no hay estabilidad monetaria, es muy difícil tasar, es muy difícil determinar un valor. Quien vende especula, quien compra especula también, el que tiene dólares lo quiere hacer valer, y todo esto lleva en definitiva que no haya una buena demanda, que no se puedan comercializar los inmuebles en los valores reales, que no haya inversión, porque el que va a invertir dice, y en este momento que cuesta vender, no voy a construir, y básicamente termina afectando todo el sector de la construcción, porque nosotros somos uno de los últimos eslabones, pero todo el sector inmobiliario, el sector de la construcción está compuesto por más de 60 proveedores, más de 60 agentes, que van de los proveedores de materiales, los constructores, arquitectos, inmobiliarios, personal y todo un sector enorme que es uno de los principales motores de economía argentina. O sea, en Argentina históricamente el inmueble ha sido un resguardo de valor, sigue siendo un resguardo de valor porque independientemente del dólar, uno lo mide en plazos cortos y el bono puede ser más rentable, las LEVAC pueden ser más rentables, pero cuando uno mide en plazos largos, el inmueble le gana a cualquier cosa, incluido al dólar, ¿no? La actividad entonces sigue retraída. La actividad sigue retraída, según la zona es mayor o menor. A nivel Córdoba en general, Córdoba está mucho mejor que otros lugares del país. Dentro de Córdoba los lugares turísticos están mejor que otros lugares sin actividad turística. Concretamente en nuestra zona, en la zona de Calamuchita, Villa General Belgrano, si bien la retracción es importante, sigue habiendo actividad, pero midiendo en general a nivel país hay una retracción muy importante del sector inmobiliario. Se visora el 2019. Y todo va a depender de las medidas económicas. Vamos a entrar en un año electoral, va a depender qué ocurre con la inflación, qué ocurre con el dólar. Todos los pronósticos indican que el dólar va a tener una subida importante a principio de año. Si eso después se estabiliza, consideramos que puede ser un buen año. Hoy la realidad es que el que tiene un excedente sigue invirtiendo en inmuebles porque, como te decía, el inmueble sigue siendo lo que da mayor rentabilidad a largo plazo y lo que brinda mayor seguridad, porque tienen el dinero en un inmueble que no se puede quitar nadie, no le puede venir un corralito, no pueden tener ningún problema de ese tipo. Con lo cual siempre va a haber algún movimiento, pero lo importante es que el inversor, el que construye para alquilar, el que construye para vender, ese es el que está esperando, el inversor es el que está analizando, es el que está viendo qué va a pasar. Y también como parte de balance del año, vos sabés bien que tuvimos un tema muy importante con la ley de alquileres que se estuvo debatiendo, una ley totalmente perjudicial para todas las partes, perjudicial para el inquilino, para el propietario, para los corredores, para los desarrollistas, para todos. Pero esto de que no haya actividad, que no haya construcción, también termina perjudicando a los inquilinos porque cada vez va a haber menos oferta. Hasta que el gobierno no decida brindar un fomento a los que construyen para alquilar, hasta que no haya una quita de impuestos, hasta que no haya créditos blandos para construcción de vivienda de alquiler permanente, va a faltar oferta y en consecuencia los precios van a ser cada vez mayores. ¿Te pensar que este gobierno a esta altura pueda recobrar algo de confianza, que es un ingrediente fundamental para cualquier economía? Sin duda que cuesta pensar, va a ser muy difícil, pero sabemos que en los años electorales por ahí sacan cartas bajo la manga, se producen acciones que a lo mejor hasta el momento no se habían realizado y siempre hay posibilidades de estar mejor. Lo importante es ver qué va a ocurrir, como te digo, inflación y dólar, dos cosas que van atadas, dos males endémicos de Argentina, y que si eso se controla medianamente va a ser un buen año para el sector y todos los sectores asociados, ¿no? De 40 la inflación este año, no hay con qué combatir esa cifra. Más de 40, según quien la mida, tenés de 40, 42, 48. La realidad es que, ¿te acordás al principio de año cuando hablábamos de que el incremento se estaba aplicando entre un 15 semestral a un 30 anual? Parecía muchísimo. En los últimos 4 o 5 años siempre el incremento que se aplica sobre las locaciones ha quedado detrás de la inflación.
Esto, por ejemplo, era uno de los temas que planteamos en el Congreso, porque la ley de alquileres planteaba una actualización por inflación y variable salarial. Y nosotros decíamos, eso va a ser más de lo que se está aplicando ahora, porque siempre, más que nada en la locación de vivienda, hay un cálculo conservador, porque al locador le interesa que si el inquilino es bueno, siga, se quede, no es negocio que el inquilino vaya rotando, y hasta en eso fallaba la ley, o sea, iba a ser mucho más gravoso para el inquilino, y el locador también iba a terminar perjudicando porque ese inquilino no iba a poder pagar y se iba a terminar yendo. Por eso, viste, muchas veces nos escuchaste decir que esto se tiene que hablar entre todos los sectores, que una ley no puede consensuarse con un sector, que no puede hacer una ley de este tipo nada más porque estamos en un año electoral y están viendo que va a haber 5 o 6 millones de posibles votos de un sector que son los inquilinos que iban a terminar votando en contra porque los iba a perjudicar mucho más de la situación actual.